Hola hermanos, ¿cómo andan? Les cuento que estoy editando un video, una entrevista que le hice a sexólogo Mariano Murillo de Costa Rica, así que aquí va, espero que la disfruten. Para empezar un poco, Mariano Murillo es docente de Costa Rica y es especialista en sexología. A mí me interesó mucho todo el contenido que sube al Instagram y a su blog, y de paso les digo que lo vean, que está muy interesante. Este, bueno, un poco como para empezar, ¿cómo empezó tu interés por la sexología? Bueno, muchísimas gracias por tenerme acá. La sexología empezó desde hace bastante tiempo. Sí, sí, Todo sí. empezó cuando yo estaba en el colegio, la secundaria, y ahí estaban dando una serie de programas en un canal muy conocido que es el Discovery Channel, y era una serie de programas que se llamaban La ciencia del sex appeal, es decir, la ciencia de la atracción. Hablaban de diferentes temáticas, como por ejemplo la simetría del rostro, la voz, si es grave, si es aguda, las formas de expresión, las feromonas, la estatura, por qué nos gusta cierta forma del cuerpo, los pechos o los músculos en el varón, etcétera. Entonces eso me pareció sumamente interesante y simplemente lo dejé hasta ahí como un tema que a algunos adolescentes les va a interesar la historia, otros la aviación, otros la cocina, Sí, y sí, sí, sí. simplemente como una temática que me parecía interesante. Cuando yo llegué a la universidad, eh, sucede que en uno de los trabajos que tengo que hacer para uno de los cursos, había una serie de temas, una lista, y uno de esos era un tema de sexualidad. Yo lo elegí pensando, mira, este tema me ha interesado siempre, me ha parecido bueno y me gustaría investigar más. Lo selecciono, hago el trabajo, lo presento y cuando yo termino, digo, wow, me fascinó, me encantó leer e Sí, sí, investigar sí, más sí. sobre esto. Yo quiero seguir leyendo más. Y desde esa fecha no he parado de leer. Y ahora pues tenemos acá atrás la eroteca, que así es como yo le llamo. Empecé con un libro, ahora tengo más de 500 libros. 500 libros. Ciertamente no los he leído todos, no los he leído todos porque a veces hasta me los regalan. Eh, Sin embargo, conozco qué es su contenido, sé su valor, y como cualquier persona que investiga, no siempre todos los libros están hechos para leerse completos, Claro, pero claro. me he introducido muchísimo y así empezó. Eso fue, actualmente llevamos un poquito más de 11 años desde ese entonces y yo planeo continuar. Sí, 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 genial, genial. Y vos decías en un video que la sexología se convirtió en una ciencia estricta, o sea, ser independiente de las otras ciencias, como la psicología, ¿no? Es una ciencia interdisciplinaria. Esto Claro, significa que claro. reúne los aportes de diferentes ciencias: medicina, psicología, anatomía, etcétera, sociología. Todas estas ciencias ofrecen una serie de datos. Sin embargo, en la sexología no es un contenido más o una rama más. Muchas veces se da esta confusión, sobre todo porque los que más se especializan en esta área del saber son médicos o psicólogos, Sí, con sí, el sí. fin también de llevar procesos terapéuticos, ¿verdad? De diferente índole. Sin embargo, es una ciencia evidentemente independiente porque lo que busca hacer es una integración de todos esos conocimientos y explorar a mayor profundidad la sexualidad humana. Agregado a esto, nada más tendríamos que decir que, por ejemplo, cursos, no, carreras como lo que es psicología o medicina, en la mayoría de las latitudes ni siquiera existe un curso específico. En mi país, no conozco la realidad de Argentina, Sí, ¿verdad? sí, 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 sí. Sin embargo, no me extrañaría que allá también, como en muchísimos otros países eh, de habla hispana, es más, incluso hasta los anglosajones, no hay un curso específico para los médicos de sexualidad. Y eso es algo Claro, claro. verdaderamente preocupante y uno dice, bueno, ¿hasta qué medida realmente incluso el médico sabe de sexualidad? Yo me he topado con médicos que dejan mucho que desear. Claro, claro. Bueno, y un poco como para empezar las preguntas, un tema muy importante
el tema de la sexología es el erotismo, ¿no? Yo por eso me preguntaba esto, ¿no? ¿Qué es el erotismo? ¿Qué pensás? Mira, el erotismo es una de las palabras que actualmente más mal se manejan e incluso yo quiero decir que este es mi criterio también. Creo que incluso los mismos sexólogos cometen varios errores a la hora de conceptualizar qué es erotismo. Sí. Empecemos por algo sencillo. ¿De dónde surge la palabra erotismo? Viene del griego eros. Y eros era una sola palabra que definía algo que podemos traducir como el amor sensual, Sí, sí, ¿ok? sí. No es solamente amor, no solamente sensualidad, son las dos cosas, pero Claro, claro. no eran algo junto, no es que eran dos palabras aparte, no, es que erotismo implicaba esas dos realidades, pero no como dos cosas que se juntan, sino como una unidad. Entonces, Claro. desde ahí tenemos que empezar nuestra revisión del concepto erotismo. Además de eso, los griegos, como era usual, consideraban las fuerzas vitales, las fuerzas de la naturaleza, como dioses, deidades. Por lo tanto, así como existía eh, el dios del trueno, que era Zeus, ¿verdad? Y estaba el dios, digamos, de la muerte, de los infiernos, que era el Hades y toda esta cuestión, ¿verdad? Bueno, así cada cosa tenía su dios. Eros también era un dios. Claro, Pero claro. cuando pasa a la cultura romana, aquí viene lo interesante. Cuando pasa a la cultura romana, cambia el nombre de estos dioses y Eros se pasa a llamar Cupido. Claro, claro, sí, Y, sí, y sí. fíjate algo muy interesante. Cuando uno piensa en erotismo, lo primero que le llega a la mente a uno es algo así como morboso, picante, placer físico. Y cuando alguien piensa en Cupido, piensa en algo dulce, tierno, amable, algo hasta inocente, algo Claro, que le claro. hablamos a los niños, pero el erotismo no, 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 eso no se puede hablar con los niños, ¿verdad? Entonces, ¿qué es lo que yo quiero decir? Fíjense que estas dos realidades han sido construidas, pero estamos hablando de lo mismo. Claro, Entonces, claro. pensamos en erotismo nada más como sensualidad solita. Y eso hace que el concepto esté mal utilizado en gran medida hoy en día, porque Claro. erotismo fundamentalmente es una forma de amor. Es un amor no cualquiera, es el amor sensual que se expresa a través del tacto, del gusto, de la cercanía, pero no por eso pierde su nobleza, ¿verdad? No es simplemente una atracción fría, eh, sin sentimiento, no. Entendiendo estas cosas, podemos hacer un mejor trabajo a la hora de entender el otro. Claro, claro. Bueno, ya vamos a ver a eso. Para Freud, yo he escuchado cuando fui a la universidad que para Freud la sexualidad es únicamente deseo. O sea, como que se limita a hacer lo que es más el deseo, ¿no? Lo que Freud llama el ello, o lo que viene del inconsciente. En cambio, para Juan Pablo II, cuando habla de la sexualidad en teología del cuerpo, habla de que tiene un significado más bien esponsal. Pero yendo a lo que vos estudiaste, ¿qué significado tiene para vos la sexualidad y qué aspecto remarcarías de la sexualidad para ser integral? Bueno, vamos a ver. Ahí hay varios temas que hay que tocar. Freud, yo no simpatizo con Freud. Yo creo que actualmente nadie simpatiza con Freud. Y bueno, él hablaba del tema del líbido para entender la Sí, sexualidad. Al fin, el líbido era como lo que ayudaba a explicar toda su teoría. Freud no intentó hacer una teoría de la sexualidad. Él hizo claro, una teoría sobre el inconsciente y el consciente y estas interacciones, pero que todo tenía un trasfondo con la libido, con la represión, con el deseo, con el impulso sexual, etcétera. Entonces, de ahí por qué adquiere, digamos, tanto valor esto en la teoría de Freud. Bueno, entonces vamos a ver.
Yo creo que definir sexualidad a través del líbido es un error. Primero que nada, si yo tuviese que usar un concepto, utilizaría el que ya les he explicado, que es erotismo, que me parece muchísimo más integral. ¿Querés saber algo más integral? Pues es el erotismo. ¿Qué puede ser más integral? Que un solo concepto refiera a una dimensión psicológica, afectiva, pero a la vez una sensitiva, biológica. O sea, a mí me parece que el mismo concepto ya demarca muchísimo eso. Sin embargo, creo que podemos agregar una idea más. Bueno, realmente creo que podemos agregar muchísimo. Si ahí queda alguna pregunta, me la haces, ¿verdad? O cualquier comentario. Pero fíjate que has utilizado una palabra y es integral. Si alguien luego de esta entrevista se quiere dar también una vueltita ahí por mi canal de YouTube, Eroteca con Mariano, notará que mis primeros videos, que no están tan buenos, ¿verdad? Yo sigo aprendiendo, soy un youtuber joven. Sucede que en esos videos yo empiezo a tocar un poquito esta idea. Y fíjate que en uno de ellos yo hablo del papel del cerebro. Y aquí tenemos, por ejemplo, que hay un cerebro reptiliano, que es donde vienen los instintos de huida, de protección, de reproducción, etcétera. Hay un cerebro simpático que recurre, el cerebro reptiliano es lo que está en el fondo, el simpático es como que lo cubre. Y eso se encarga de todo el procesamiento de lo que son emociones, sentimientos. Y finalmente tenemos el neocórtex, que es esta parte de adelante, ¿verdad? Bueno, el neocórtex está todo lo que es arriba, ¿verdad? Y el lóbulo prefrontal, que es específicamente lo que está atrás de nuestra frente, ahí se encarga del control de los impulsos, ¿verdad? Entonces, esas tres áreas del cerebro, muchas veces, como lo explico en los videos con la literatura correspondiente, funcionan a veces de forma separada, pero hay que unirlos, porque no tenemos tres cerebros, no somos tres cuerpos, somos uno solo. Entonces, una sexualidad que sea integral es una sexualidad que pueda armonizar nuestras decisiones con nuestros sentimientos y con nuestros impulsos. De lo contrario, estamos dando vueltas en círculo, tendremos ahí una sexualidad más o menos integrada, pero si no entendemos principios como este, no lo vamos a alcanzar. Además de esto, hay que decir que el lóbulo prefrontal se encarga de, como he dicho, lo que se conoce como funciones ejecutivas, que es el control de impulsos, cuándo hay que ceder, cuándo no, el control, la gestión del individuo. Y ahora pensemos en lo siguiente. Ese proceso conllevará tiempo y se ha descubierto que termina el desarrollo de este lóbulo aproximadamente a los entre 20 y 25 años. A los 20 años ya hay personas que han terminado, han concluido este desarrollo. Algunos otros ocuparán un tiempo un poco más extendido. También esta cultura no nos ayuda, esta cultura nos está haciendo muy inmaduros, ¿verdad? Hoy tenemos gente de 40 años que sigue siendo un adolescente, pero esa será otra plática, esa será otra plática. Aquí lo cierto del caso es que también otros investigadores han entendido que la sexualidad puede llegar a integrarse con áreas no sexuales. ¿A qué me refiero con eso? Que a la medida que maduramos, nos damos cuenta que no todo es impulso y deseo y atracción. En la adolescencia es muy fuerte eso. La atracción física es fuertísima. Ya más en la adultez, a veces no nos importa tanto el atractivo físico, no es que no sea importante, pero ya le damos valor a otras cosas.
Hay personas que a esto se les dificulta más. ¿Por qué se les dificulta más? Posiblemente porque han tenido una exposición hacia el tema del placer, las relaciones sexuales, más temprano, antes de que controlaran terminaran el proceso completo Claro, claro. de la gestión de los impulsos, y eso hace que su sexualidad sea más centrada en ellos que en el otro. Ujú. Eso es un aspecto importante que yo consideraría a la hora de hablar de integración, de una sexualidad integral. Es decir, que mi sexualidad ahora también se expresa a través de áreas no específicamente sexuales, en el trato del otro, en mi tiempo de ocio, en mi forma de pronto hasta de vestir. Hay muchísimas cosas con las cuales se logra integrar y eso hace que sea más equilibrada. Sí, sí, Las personas que no hacen esta integración solamente van a genitalizar la sexualidad claro. y eso es un problema. Cuando la sexualidad está de la cintura para abajo, cuando sucede que el órgano sexual más importante es este de acá arriba, el cerebro. Totalmente. Buenísimo. Y otra pregunta que teníamos era que hay una distinción común que existe que existe en el imaginario colectivo, que es que la gente cree que lo que ven en la pornografía de la televisión es real. ¿Qué puedes decir al respecto? Ok, la pornografía no es real, punto. Y si alguien quiere saber de qué estamos hablando, no, no es real. Está editado, está excesivamente producido. em, Incluso, bueno, yo tengo aquí un texto general, Sexualidad Humana, un libro que es muy práctico para leer ciertas cosas. Ahí hay unos datos muy interesantes sobre pornografía. Sobre todo, por ejemplo, decía, la mayoría de las personas no sabe que uno de los filmes pornográficos estándar se ejecuta a lo largo de al menos unos 3 días. Y alguien que ingresa a la web, ve un video pornográfico, puede llegar a creer que se hizo corrido. Claro, claro. Claro, porque ahí no aparece nadie tomando un receso. Sí, 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 Y seguro. entonces, este dato, nada más por decir uno de los cientos o miles que podemos mencionar sobre pornografía, genera mucha frustración en las personas. Dicen, pero es que ¿por qué yo no puedo durar? ¿Cómo hacen esas personas? Principalmente, bueno, tanto varones incluso como mujeres, ¿verdad? Eso es interesante. Si uno le Claro, pregunta a las claro. mujeres, em, uno se sorprendería porque incluso muchas preferirían un varón que tenga eyaculación precoz que uno que tenga una eyaculación retardada y que se extienda muchísimo. Esto casi nadie lo sabe, Mm. pero vaya y pregúntele a las mujeres, bueno, lógicamente con respeto y verdad, con todo eso, no es para ir a inmiscuirse en las vidas personales, Sí, 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 sí. pero eso se ha hecho em, y eso es un dato muy interesante. ¿Por qué? Porque también la lubricación en la mujer se va a acabar en algún momento y entonces también empieza a ser, digamos, incómodo. Claro. Entonces, un video pornográfico que dure 30 minutos, 1 hora o lo que sea, no sé, un filme, presenta una distorsión de la realidad enorme. Y Mm. no solamente con el tema del tiempo, ¿verdad? Fíjense que este es tal vez uno de los elementos menos discutidos. ¿Qué no decir en cuanto a los cuerpos, a los deseos, a las conductas, a la forma en cómo aparecen Ujú. ciertas expresiones? Claro, claro. El hecho de que la pornografía no tenga besos ni abrazos, que son muy escasos, que no haya el susurro. ¿Qué es lo más normal? Que las parejas en medio de su relación a veces hasta se queden viendo, que se digan una broma, que digan, mira, espérate un toque, voy a traer un vaso de agua, lo que sea.
¿Por qué? Porque no es esa idea de luces, cámara, acción, empieza a rodar y listo, hacemos la grabación y se acabó. Claro, No, claro. en un espacio íntimo de pareja es lo más normal que se vaya con cierta lentitud, que la pareja se relaje, que se quite su ropa, que tenga sus relaciones y que de repente, como te digo, basta por un vaso de agua, se ponen a hablar de lo que sea. ¿Por qué? Porque esto lo vuelve natural. La Claro. pornografía no es nada así. La Mm, pornografía es algo producido para hacerse creer que es real. sí, Pero es totalmente. más real Star Wars que la pornografía. Sí, está bueno. Bueno, y después otra pregunta que había pensado para hacerte, bueno, un poco esta idea que se suele hacer la distinción entre los que están demasiado reprimidos y los que están relajados y hacen lo que quieren. Tiene que ver mucho con la televisión que vemos hoy en día. Como que en cualquier película de Estados Unidos, de Hollywood, siempre presentan esa distinción, los que están más relajados hacen lo que quieren y los otros que están súper reprimidos, que son los que le hacen bullying, que según esta distinción, es más probable que los últimos consigan pareja y los otros no. Es por eso que las drogas, el alcohol y la pornografía forman parte a veces de esta distinción. Pero no obstante, según mi punto de vista, digamos, es como que tener cierta libertad no tiene nada de malo. ¿Qué pensamos de esto? Bueno, hablas de represión y de gente que está como más relax y que hace lo que quiera, ¿verdad? Creo que esa fue la expresión que utilizaste. Vamos a ver, la represión no es buena, No, claro. obviamente que no. Sí, sí, sí. Em, hacer lo que yo quiera, bueno, puede parecer como lo lógico. Si eres libre, haces lo que quieras. Pero hacer lo que yo quiera no necesariamente es lo más, no siempre significa que es algo correcto, es algo bueno. Claro, claro. Y yo conozco muchas personas que por hacer lo que quisieron o lo que quieran, han tenido unas consecuencias importantes en su vida. Claro, Em, claro, totalmente. entonces, vamos a ver, o sea, los extremos no son buenos, los extremos no son buenos. De nuevo, yo creo que aquí volvemos al tema del erotismo. Fíjate que el erotismo lo que te plantea es, ¿quieres sensualidad? Muy bien, pero esa sensualidad va acompañada, va de la mano del amor. Entonces, claro, hay unos ciertos límites. Hay un filósofo personalista, que a ti te gusta mucho el personalismo, que Sí, se sí, sí. llama Alfonso López Quintás. Sí. Don Alfonso explica que los límites del placer, no habla de la sensualidad, yo lo hago lo más de sensualidad. Los límites del placer es el amor, porque un Claro, placer que no esté delimitado por el amor es un placer que se vuelve destructivo, que claro. oprime. Entonces, si la dinámica que estamos discutiendo acá es qué pienso yo sobre estas dos esferas, pues yo diría que ni una ni la otra. Yo buscaría generar procesos de mayor conocimiento, de saber qué es lo que se desea, de un erotismo maduro, etcétera. Pero me hiciste otra pregunta, ayúdame, además de esta distinción, Sí, me sí, habías no dicho algo importa. más. Esa es la idea principal, así que está bien, no hay problema. Bueno, y la otra pregunta que se ve mucho, que la gente se pregunta en las redes, en la calle, en todos lados, mucha gente se pregunta si es necesario convivir antes de casarse para conocer a la pareja. ¿Qué te parece a vos? Bueno, vamos a ver. Convivir sí, convivir significa vivir con otro. Ahora, tal vez la pregunta, lo que me estás haciendo es lo de cohabitar, ¿verdad? Vivir Claro, juntos bajo un mismo techo, claro, ¿verdad? claro, sí, sí. Convivencias hay muchas formas, ¿verdad? De convivencia. Claro, usualmente a veces se habla de eso, ¿verdad? Con, bueno, se habla de unión de hecho. No sé si en algún lugar se hablará
convivencia de hecho, algo por el estilo. Y sí, tal vez alguien está pensando convivir, bueno, vámonos a vivir juntos en la misma casa. Pero bueno, entonces, tratando de ser un poco más específico, sí, claro, la convivencia es fundamental a la hora de desarrollar un proyecto de, de pareja. Sí, 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 sí. Y hay que convivir muchas cosas, es decir, conocernos mutuamente, dialogar. Ahora, si es necesario vivir juntos antes de casarse, eso es una pregunta más sociológica, en el sentido de que estudios estadísticos nos pueden ayudar a entender qué tan positivo es la cohabitación previa a una unión, ya sea civil, ya sea religiosa o de cualquier otra índole, y si esto da más oportunidades o no a la estabilidad de la pareja. Yo he topado con algunos datos. Ahorita no los tengo, digamos, a mano. Sin embargo, también hay algo que también está y es la experiencia, y se sabe en cierta medida por, como te digo, experiencia y las cosas que se discuten, y es que hay una diferencia radical entre el que se va a vivir junto, aquí se dice que se juntan, o unión de hecho, o no sé cómo se le dirán, ¿verdad? Por allá. Sí, 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 sí. Sin embargo, cuando se hacen estas cosas que son como a prueba, en el fondo la persona sabe que está bajo prueba. Y eso es como cuando llega tu jefe, bueno, no, dependiendo del puesto de trabajo, pero para mí no es eh, extraño que un momento el jefe diga, vea, voy a pasar por tu aula para simplemente ver cómo va el trabajo, ¿verdad? Eso es una práctica común en la Claro. educación. Sí, sí, sí. Pasa. Ahora, no es que nos pasa 5 veces al año. A mí me ha pasado tal vez 2 veces en la vida, después de más de una década de trabajar, Está bien. porque no es lo más usual, ¿verdad? Pero lo que digo es que sí, o sea, no es una idea extraña. Pero si yo sé que me van a evaluar, yo voy a estar más preparado con las hojitas, con los materiales. Claro. Ese día le digo a los chicos, vea, se me portan bien, porque o si no, o algo por el estilo. Claro, ¿Me claro. entiendes? Lo mismo, yo creo que hay un fenómeno similar. Perdón, y antes de responder lo que me estás preguntando, también lo mismo pasa con el tema de los tráficos. Cuando una aplicación te dice hay un tráfico en 1 kilómetro, baja la velocidad, hasta te arreglas bien, que se ve el cinturón y todo. Sí, 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 sí. Cuando sabemos que estamos a prueba, de pronto no actuamos de la misma forma. Claro. Cuando alguien se tira al vacío, porque para mí matrimonio es tirarse al vacío, eh, porque hay que ver qué pasa, ¿verdad? Claro, claro, sí, sí. Em, Cuando alguien está bajo prueba, de pronto tiene la esperanza, bueno, si yo veo algo que no me gusta, me quito. Pero el que se lanza al vacío, lo que está diciendo es, ¿cómo que si no me gusta me voy? Es que si me siento mal, no me tiro. Punto. Entonces yo Claro, creo que claro. eso sí repercute. Creo que sí repercute de una forma significativa. No diría que el 100% de los casos, no diría que un altísimo porcentaje, pero sí un porcentaje muy importante. Y eso es muy importante a la hora de estas evaluaciones, que creo que también no hay muchas, ignoro, tal vez algún sociólogo conozca más, yo desconozco un poco de eso. Pero entonces, resumiendo, yo diría, claro, hay mucho que convivir, hay mucho que conocer de la pareja antes de tomar una decisión matrimonial. Sí, sí, sí. Y sí creo, si a mí me preguntan, mi opinión sería que este tipo de cuestiones de prueba las pongo mucho en duda.
porque en el fondo siento que son personas que en cierta medida no tienen cierta claridad sobre su proyecto de vida común. Ujú. Claro, claro. Ahora, ahí yo no le puedo forzar a nadie a cómo tiene que vivir su vida de pareja, Ujú. pero sí creo que es muy importante darse cuenta de eso. Y posiblemente si le preguntamos a todas estas personas, ¿usted se casaría sin ese tiempo de prueba? A ver cuántos de pronto lo harían. Yo entiendo que hay personas que lo hacen de muy buena fe y estoy Ujú. segurísimo que es el 90 o más por ciento, Sí, sí, sí. porque también tratan de ser prudentes. Hoy en día, lastimosamente, las estadísticas casi a nivel mundial es, aquí en Costa Rica es así, tengo entendido que más o menos así está en Europa y en muchos otros países, al menos un 50% de los nuevos matrimonios se divorcian. Claro que de pronto parece súper prudente vivir juntos para ver si yo no voy a estar arruinando de pronto mi vida o la vida del otro. Sin embargo, a veces parece que el remedio sale más caro que la cura, Claro. Mm. ¿ok? Porque de pronto estoy más dispuesto a no ir a exigir todo lo que yo debería de exigirle a una pareja antes de hacer esta prueba. Ujú, ujú. Bueno, buenísimo. Y ya, volviendo a lo que decía antes del Eros, yo pensaba, ¿cuánto de erotismo y cuánto de ágape debe haber en una relación? Porque claro, vos hablaste del Eros como concepto que prima en una relación. Y también creo que hay, en toda relación siempre hay algo de Eros, también hay algo de ágape, ¿no? Pero digamos, de una manera así, ese amor incondicional. El tema es que, claro, sí, por ahí falta, si el amor a la pareja es solamente un amor ágape, un amor, como yo pensaba, ¿no? Si una pareja tiene solamente compasión, pero no siente deseo, no siente atracción, no siente nada, termina siendo como una amistad o como otra cosa, pero no llega, si no tiene ese deseo verdadero, no termina de ser real ese amor, ¿no? ¿Te parece? Sí, creo que te entendí bien. Vamos a ver, porque ahí me perdí un momentito. Sí, Mm, Preguntaste ágape, ¿verdad? Ágape es otra palabra en griego que significa amor. sí, ¿Ok? sí. Realmente hay tres palabras en griego que significan amor, que son eros, filia y ágape. Me has preguntado cuánto ágape cabe. Empecemos porque ágape, hay un texto muy bueno que yo una vez me encontré que es La filosofía del amor. Venía, digamos, era en un servicio de esos lugares donde hay como material académico muy bueno. Me pareció maravilloso, pero estoy un poco extrañado porque salía, digamos, el nombre de la persona que lo subió, pero este texto no tenía explícito el autor. Entonces, lamento no poder compartirlo por acá. Sin embargo, decía algunas cosas muy, muy interesantes. Eso fue como hace tal vez 2 meses que me Sí, lo sí, topé. sí. Y hablaba de la dificultad de traducir ágape, porque ágape es un concepto de amor que tal vez se puede traducir como amor oblativo, porque era el amor dedicado, por ejemplo, a los dioses, un amor reverente, ¿verdad? Claro, Como claro, alguien que claro. hace una alabanza o algo por el estilo. Pero ágape tenía otros significados, porque incluso también se ha utilizado para explicar el amor de Dios hacia al ser humano. Esto en el contexto de los griegos, ¿verdad? Los romanos, Claro, claro. con sus creencias. Cuando ingresa al mundo cristiano, imagínense que ágape puede significar algo como una comida. Ahí venía Claro, explicando sí. eso. O sea, en el cristianismo se encuentra ahí en la Biblia que ágape y qué era el ágape, y que se reunieron para comer juntos. Claro. Entonces, ágape es un concepto difícil de entender, pero entendemos que es una forma de expresión de amor. Sí, De sí, sí. hecho, mira, me salgo un poco del tema, pero fíjense que, por ejemplo, la palabra hogar, muchos desconocen su origen.
La palabra hogar viene de la palabra hoguera, que es sinónimo de fogata. Claro, porque la fogata te calienta, haces la comida, te reúnes con los tuyos y hablan. Y esa palabra terminó formando el hogar. Así que el hogar es más que una casa. Claro. El hogar implica esa calidez, ese cariño que hay entre los miembros de la familia. Bueno, ágape es dificultoso porque, como te digo, habla de ese amor, un amor muy grande, muy noble, pero tal vez traducirlo exactamente no es tan fácil. Entonces, cuando dices cuánto ágape tiene que haber en el erotismo, bueno, vamos a ver, el erotismo, entendiéndolo como amor sensual, como lo hemos dicho, tenemos que entender que el amor sensual, es decir, no es sensualidad sola, porque si fuese sensualidad sola, podría caer en el tema de lo que es opresivo, ¿verdad? Y le quita, digamos, algo positivo. Entonces, en este sentido, el eros, como también recibe el amor en su entendimiento, pues no va a chocar con el tema de ágape. Ya sea que lo estemos expresando como un amor noble entre nosotros pareja, ya sea como que lo estamos expresando que también en mi visión religiosa de la sexualidad, que les digo que todas las culturas tienen una visión religiosa de la sexualidad. ¿Okay? O sea, ya lo he dicho, Cupido. Sí, 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 El sí. Kama Sutra es un libro religioso. De hecho, uno de los capítulos habla, por ejemplo, de la mujer, de la familia, de cómo amar. Es decir, siempre está... y el tema del Kama Sutra es qué tipo como de energía o ellos usan animales, ¿verdad? ¿Qué animal soy yo y con qué animal estoy para... y esa posición específica es lo que va a hacer que se exprese toda esta cuestión más dada a religiones orientales, de la energía y la trascendencia, etcétera. Es decir, en toda cultura existe esto y por lo tanto el erotismo no es ajeno a incluir todas estas experiencias. Pero voy a ir más allá, porque me preguntaste nada más sobre la relación eros y aga. Sí, 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 Quiero ir sí. más allá y decirte, el eros tampoco choca con la filia, porque me preguntaste, es que un, un amor de pareja sin lo sensual, sin lo erótico, sería solo como una amistad. Claro, claro. Sí, claro, si le quitamos la sensualidad, entonces estamos castrando el eros y por lo tanto será un amor de cualquier otro tipo, pero no un amor eros. Claro, claro, por eso, sí, sí, sí. Pero eso no significa que el amor eros se lleve mal con el amor filia. Claro. Muchísimas parejas, esposos, se vuelven sus mejores amigos. Les gusta divertirse juntos. De hecho, es una de las cosas más sanas. Que la pareja también tenga hobbies, formas de compartir juntos, que les guste, no sé, escalar la montaña, cocinar juntos, ir a aprender a una clase de baile, etcétera. Claro, claro. Entonces, estas formas de amistad son buenas para el erotismo, porque el erotismo necesita siempre estar en estas otras áreas, porque la sensualidad, al menos en lo que es la atracción física, ciertamente va a cambiar a lo largo de la vida. Ujú. No siempre vamos a estar jovencitos, bonitos, enérgicos. También nos van a salir enfermedades, que manchas, que arrugas, que las canas. Y por lo tanto, eh, estas otras formas de amor que no son sensuales fortalecen al amor eros siempre que no pretenden ser sustitutos. Claro. Sí, No clarísimo. es que, bueno, es bueno, entonces quitemos el eros y pasemos a este otro, ¿no? Claro, claro. Efectivamente, si la relación de pareja solo se vuelve una relación de amistad,
Ahí tenemos una de las cosas que más se trabajan en la consulta sexológica. Parejas con discrepancia del deseo, parejas con anorgasmia, parejas con trastornos del deseo, ya ni les importa, ya ni lo piensan y reconocen que esto les afecta. Incluso a veces siendo los dos. Ni él ni ella quieren. Y alguien diría, pero es que si ninguno de los dos quiere, pues entonces ¿cómo les va a afectar? Porque en el fondo saben que hay algo que está faltando. Entonces esto es muy importante trabajarlo, consultarlo y claro, tiene solución. Sí, y entonces, ya que decías, ¿existe para vos la amistad entre el hombre y la mujer? ¿Puede existir una amistad entre el hombre y la mujer? Vea qué pregunta más difícil. Vea, yo me afronté esa pregunta hace muchos años. Ok, yo le había, tenemos un grupito como de estudio, estábamos estudiando ahí un libro Sí, 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 sí. y estábamos discutiendo esto, ¿verdad? Y básicamente todos los demás me dijeron, no, yo no creo. La verdadera amistad no puede existir entre el hombre y la mujer, porque tarde o temprano va a empezar a existir gustos o deseos o algo por el estilo. Y yo me quedé como, mira, yo en cierta medida como que me inclinaría a eso, pero yo digo, pero es que yo tampoco puedo, nada más a través de una experiencia personal o de mi intuición, hacer una conclusión de ese tipo. Entonces, yo sí creo, vamos a ver, creo que puede haber amistad sincera, sí. Que hombres y mujeres pueden compartir y ser buenos amigos, sí. Ahora, lo que pasa es cuando estos se vuelven los mejores amigos, ¿verdad? Ahí, yo lo que te diría es que hay mucha gente que no cree en esto Sí, 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 sí. y tal vez por una cuestión, no, tal vez no fue tan intensa en mi caso, pero en cierta medida sí, sí lo pondría un poco en duda, pero yo tampoco me cierro a que eso no pueda ocurrir. Y también yo creo que lo más importante es preguntar a las personas su experiencia. Y creo que sí he encontrado algunas personas que en su experiencia dicen, somos amigos y nada más somos amigos, ¿verdad? Y que eso lo tienen claro, pero sí creo que no es lo más frecuente. De Buenísimo. pronto si son amigos, pero no se habitúan demasiado, eso sí puede mantenerse mucho a lo largo del tiempo. Pero si mi mejor amiga, yo la visito cada semana, si a la mejor amiga trabaja conmigo, podría perfectamente darse el enamoramiento. Claro, claro, totalmente. Y como para ir terminando ya, sin hacerlo tan largo, ¿cómo es un proceso sano que pase de un enamoramiento a un amor maduro? Creo que es algo que muchos se preguntan eso. Mira, ese tema lo discuto mucho, lo comparto con adolescentes, con jóvenes, cuando tengo la oportunidad de asistir a las instituciones o grupos donde se me invite, cuando me hacen preguntas Sí, sí, sí. en las redes sociales o lo que sea. Y a veces hay que explicar estas cosas. Sucede que tradicionalmente, o al menos eso es lo que yo he visto en los libros de psicología, artículos o un poquito de personas un poquito más instruidas, lo que te hablan simplemente son de dos etapas, enamoramiento y amor. Enamoramiento, algo pasajero, más centrado en mí, muy impulsivo. Amor, como una forma que ya lleva más tiempo, donde se madura y es una decisión. Esto es cierto, pero es muy vago para mí. Yo te voy a decir un esquema que en parte me baso en otro esquema que yo vi y que ese esquema se basa en otro esquema. Ahí Es muy está. divertido, ¿verdad? Pero yo, a grosso modo, te lo puedo dividir en unas 4 etapas. Tenemos que empezar por
amor propio. Si yo no me quiero, no voy a saber querer a los demás. Y esto Sí, no es sí. una frase cliché o lo típico, es una realidad. Si yo creo que soy poca cosa, o que un peor es nada, o que nadie me va a lograr amar, realmente cómo yo voy a compartir luego mi vida con alguien. Porque si yo realmente creo que soy así un pobrecito, ¿cómo yo le voy a ofrecer a otra persona algo pobrecito? Si yo realmente le amara, le ofrecería algo bueno. Y si yo creo que Claro, estoy mal, ¿qué le voy a ofrecer? Entonces, el que no se quiere, irónicamente, tampoco va a saber querer al otro. claro. Porque si le quisiera, le ofrecería algo mejor. Ahora, como estas cosas se dan, en el fondo, la conclusión correcta es, ok, ahora redescubre tu valor. No es que le Mm. digamos a la persona, déjela porque tienes razón, sos una cochinada. No, por supuesto que no. Eh, entonces, lo primero, la primera parte, cómo llegar a tener un proceso de enamoramiento sano, amor propio. Segunda etapa, el amor al otro por mí mismo. Es decir, voy a amar a otra persona, pero estoy pensando en mí. Es una etapa un poco egoísta, pero es buena. Es como los niños, cuando no quieren compartir un juguete. Dicen, mío, o le quitan algo al papá y a la mamá. Esto es mío. Sí, sí, sí. Alguien puede pensar, ¿qué niño más egoísta? No, es una etapa psicológica sana. ¿Por qué? El niño está construyendo su identidad y está diciendo, yo soy importante. Entonces, lo mismo pasa en el amor. Te amo a ti, claro, pero yo quiero que me complazcas, no quiero eh, estar con alguien que no me agrade, etcétera. Pienso mucho en mí. Ay, es que lo amo porque me siento súper bien. Claro, me siento bien. No es lo que yo estoy cediendo, es porque me siento bien. Claro, Eso claro. ocurre y es Sí, sí, importante. sí. Tercera etapa, el amor al otro por el otro. Dice Eric Fromm, que de hecho acá atrás lo tengo, te lo Mm. saco como una curiosidad, es un mini libro, pero está completo en el arte de amar. Yo Ah, no soy claro, muy, yo, yo no soy muy simpatizante de Eric Fromm claro, claro. en cuanto a sus ideologías de pensamiento. Sin embargo, hay algunas frases muy buenas en el libro. Es un libro, es un clásico, realmente. Totalmente, sí, sí. Y bueno, no sé en qué parte esté, nada más lo estoy observando. Pero Eric Fromm dice que el amor infantil sigue el principio, yo amo porque me aman. Pero el amor maduro sigue el principio, me aman porque amo. Entonces, claro, en la medida en que crece el amor, yo descubro que amo al otro, pero ya no solo por sentirme bien, es porque yo quiero entregar algo de mí hacia él o ella. Claro, claro. Si eso no llega a pasar, no vamos bien, Ujú. no vamos bien. Y hay que o cambiar eso o terminar esa relación. Porque de continuarse en el mismo estado, luego es más difícil la situación. Y la última y cuarta etapa es el de juntos amar a los otros. Sucede que en las experiencias de las parejas más positivas, más ejemplares, descubrimos que no solamente basta con que ellos dos se amen, sino que en el fondo empiezan a decir, queremos amar más allá de nosotros mismos. Empiezan a amar a los hijos, se comprometen con un proyecto social, algunos optan por la adopción y son formas de expresar ese amor. Y si lo que vemos, si lo graficáramos, aquí lo que tendríamos es un amor que va creciendo. Claro. Y eso es como un amor Y fecundo. muchos,
Claro, claro. eh, pero no es un amor que se centra nada más entre nosotros y ya se acabó y ahí se murió el asunto, Claro, claro. sino que va más allá. Bueno, bueno, muchísimas gracias, Mariano. Hasta acá las preguntas, no sé si querías hacer algo más. Bueno, yo lo que quisiera decir es que estoy muy agradecido porque me hayas decidido hacer esta entrevista. Me siento muy bien. Es las primeras experiencias, lo voy a decir aquí, ¿verdad? Te estaba comentando atrás digamos, de cámaras, que literalmente la semana pasada, por primera vez alguien fuera de mi país, Costa Rica, me hace una entrevista, Sí, sí, pero sí. este fue una grabación de podcast. Y aunque fue la primera cronológicamente y esta es la segunda, yo creo que si le pones bonito con la edición, esta va a terminar saliendo primero. Así que yo me siento, digamos, Buenísimo. muy honrado porque han sido las primeras oportunidades en donde alguien dice, mira, me gusta tu material, ¿puedo tener una conversación contigo? Para mí eso es importantísimo. Claro, claro. Entonces, quiero decirte que estoy muy honrado por considerar esto valioso y espero que las personas que también asisten a tu canal, donde compartes contenido que me parece muy importante, el personalismo, me parece que es una fuente y una filosofía que tiene mucho que ofrecer, em, puedan también eh, enriquecerse, crecer como personas y también disfrutar mucho tu contenido. Claro, claro, sí, sí, sí. Te cuento, de hecho, que yo hace un tiempo que empecé a verte por Instagram y me gustó mucho porque... ¿Estás ahí? Perdón. Hola. Ah, sí, sí. Que me gustó mucho que tu contenido y me pareció Aquí estoy, sí. muy afín al personalismo y me gustó mucho la manera de integrar todo esto que es la sexología que tenés. Así que, bueno, te agradezco muchísimo. Bueno, esto es todo por hoy. Les agradezco por haberse sumado al vivo, al video. No se olviden de suscribirse y poner me gusta ahí abajo en la campanita. Bueno, nos vemos. Lucas, Sí. y perdón, te robo otro minuto porque no los invité también a pasarse por mis redes. Ah, Es sí, sí. el canal de YouTube, Eroteca con Mariano, y en todas las demás es Sexología Prosopon. Sexologiaprosopon.com es mi blog personal y en lo que es Facebook, Twitter, TikTok, ahí nada más ponen también Sexología Prosopon y voy a estar apareciendo. Buenísimo. Bueno, bueno. Bueno, gracias, Mariano. Chao, chao.